Hola con todos y todas. Estamos aquí en una nueva transmisión de Living Nova con una invitación que nos hacen nuevamente al Indecopi, a la Dirección de la Autoridad Nacional de Protección al Consumidor, para hablar de un tema que nos interesa a todos y ahora que estamos ya volviendo a esta nueva normalidad focalizada, dicho sea de paso, estas restricciones todavía de movilidad se siguen manteniendo, pero ya muchos sectores de la economía se han reactivado. Es bueno conversar de cómo nuestras conductas impactan en los demás ciudadanos y en el medio ambiente. Y cómo es que estos temas deben generar en nosotros un cambio de conducta y de actitud hacia un consumo responsable. Y hoy les vengo a hablar sobre este tema y cómo debemos afrontarlos en estos nuevos tiempos de COVID-19. Entonces, como sabemos, nos encontramos en un nuevo escenario, ¿no? A partir de bueno, la información que ya todos conocemos, este año se declaró una pandemia, ¿no es cierto? Había un virus que está dentro de una familia de virus que solía ser localizada en algunos lugares del mundo, en este caso de Asia. Sin embargo, por su nivel de contagio, ¿no es cierto? Y su alto riesgo, fue declarada como una pandemia por la Instituto Nacional Mundial de la Salud, ¿no? La Organización Mundial de la Salud, la OMS. A partir de ello, se comenzaron a dar muchas recomendaciones, muchas de ellas que evidentemente partían de la experiencia de dónde había partido, dónde había nacido el virus, ¿no? Y poco a poco, mientras han ido corriendo todos estos meses, se han podido conocer algunas características nuevas y algunas medidas adicionales o reajustes, tal vez ya no tan estrictos, en las conductas que se solicitaban a todos los ciudadanos del mundo. Evidentemente, esta pandemia ha traído un montón de situaciones nuevas para nosotros y ha requerido que comencemos a pensar no solamente en las acciones que hacemos nosotros, sino también en las acciones y cómo impactan en los demás. Entonces, ¿qué pasó en los periodos de cuarentena? Como ustedes saben, en algunos países, si no es en la mayoría de ellos, y más aún y más agresivo, cuando el virus comenzaba a expandirse en determinados territorios, muchos países tomaron la decisión de tomar la medida de las inmovilizaciones sociales obligatorias, ¿no? En el Perú empezamos con un periodo corto, luego pasamos un periodo de cuarentena y luego se extendió a más de 40 días, ¿no? En los cuales debíamos observar una conducta de no estar en espacios aglomerados, no salir reiteradamente fuera de nuestros domicilios simplemente para hacer nuestras cuestiones o para satisfacer nuestras necesidades más básicas como comprar alimentos, medicamentos, eventualmente ir a los centros de salud, etcétera. Y es por ello que se lanzaron muchas recomendaciones que vinieron de parte del Estado, evidentemente de canales oficiales, y que se buscaba que los consumidores busquen esta información. En esta les comparto la que hicimos en Indecopi, en la cual a través de nuestro personaje estrella, que es Julieta, que Julieta checa las etiquetas y es una consumidora responsable, y hablaremos más adelante de eso. Julieta salía también a recomendarnos qué es lo que teníamos que hacer en la cuarentena, ¿no es cierto? Solamente estas recomendaciones se podían cumplir, podíamos llegar a satisfacerlas siempre que cambiemos nosotros, ¿no? Entonces, cambiando nosotros, nos cuidábamos todos. Entonces, teníamos que simplemente salir a comprar los víveres, ¿no es cierto? No salir a una fiesta, no salir a visitar amigos ni nada, porque esa conducta, ese acto podía contagiar a otros. Tenía que organizarme, me pedía ya no hacer, como ya no estábamos en esta normalidad pre-COVID en la cual yo salía, pues si tenía un gusto, si necesitaba cubrir algo, pues no, ahora me tenía que organizar, ¿no es cierto? Ver en casa quién era la persona designada para salir o no, cuáles iban a ser las compras para cubrir determinados tiempos, ¿no es cierto?, en los cuales yo iba a permanecer y cumplir con este aislamiento social obligatorio. Evidentemente tenía que ver mis presupuestos, hacer mi programación de pagos, qué pagos se podían revisar en línea o no, a qué otros tipos de acciones o actividades tenía que hacerlas presencialmente en determinadas oficinas, etcétera. Evidentemente eso también ha
requerido un cambio en la forma en que los proveedores, ¿no es cierto?, el mercado tuvo que ajustarse en poco tiempo para poder proveer de estos servicios y estos productos a los consumidores, pero no solo el mercado, sino también las instituciones públicas. Las instituciones públicas tienen, ¿no es cierto?, un mayor compromiso y una mayor responsabilidad para generar esos cambios y acercar sus servicios a los ciudadanos de una forma segura, ¿no? Y evidentemente, Julieta te decía, pues si vas a ir a comprar, vas a tener que salir siempre, ¿no es cierto? Usa la mascarilla, mantén tu metro de distancia y, como siempre, lavarnos las manos, que son las tres principales recomendaciones que seguimos todos desde la primera etapa de este aislamiento social obligatorio. Luego de pensar de que evidentemente todos teníamos que cambiar en nuestras conductas, todos teníamos que pensar como sociedad en cómo impactar esos cambios de conducta. Ahora hemos pasado a una nueva etapa, ¿no es cierto? Ya varias actividades se han reactivado, ¿no es cierto? Estamos en un nuevo periodo de adaptación en la cual van a haber una convivencia mucho más cercana eventualmente con las personas. Ahora hay más comercios abiertos, ¿no es cierto? Hay mayores flexibilidades para que las personas podamos salir a hacer algunas actividades, los niños, los adultos mayores que todavía deben permanecer y evidentemente estar bajo estricto cuidado, ¿no es cierto?, de las personas que las acompañan o ellos mismos tomando acción para no contagiarse. Y ahora hemos pasado al escenario de primero mi salud, ¿no es cierto? Yo continúo aprendiendo, ¿no es cierto?, generando esta conducta de usos de mascarillas, ahora en determinados espacios hasta los protectores faciales si voy en el transporte público, como una recomendación, mantener el metro de distancia si no es más, en realidad recomendaciones internacionales suelen ser que sea un poco más, ¿no es cierto? Hay una información que es muy fácil de entender, ¿no? A una vaca de distancia, ¿no es cierto? Tratar de mantener esas distancias con otras personas y evidentemente siempre la higiene, y esto es algo súper importante, lavarnos las manos constantemente y obviamente con agua y jabón o tener estos alcohol en gel, etcétera, para poder desinfectarme y siempre cargar este tipo de productos. Pero este tipo de conductas genera un impacto y lo vamos a ver en unos momentos, ¿no? Entonces, este aislamiento social obligatorio nos ha exigido, ¿no es cierto? Y requiere que obviamente nosotros cambiemos nuestros hábitos. Pero esos hábitos, nuevamente, van a tener esos impactos, porque ¿a dónde van a ir esas mascarillas? ¿A dónde van a ir esos guantes? ¿No es cierto? Todos los desinfectantes que estamos usando, qué tipo de productos estamos usando, ¿no es cierto? ¿Quién está detrás de esos productos que nos garantizan que los productos son reutilizables, son reciclables, que yo finalmente puedo darle otro uso, ¿no es cierto? Así como también hemos comenzado a utilizar más servicios, por ejemplo, en el hogar, ¿no es cierto? Como la electricidad, los servicios de internet y evidentemente esto para que las personas que han tenido el privilegio de poder mantenerse manteniendo el trabajo remoto, ¿no es cierto? Pero también en el caso de los menores de edad que tienen que mantener sus estudios, algunos de ellos a través del programa Aprendo en Casa, que es a través de la televisión y la radio, o si no a través de los nuevos planteamientos de algunas escuelas privadas de poder adaptarse a una modalidad virtual, y todo eso ha generado cambios de conducta e impactos, ¿no es cierto? Tal vez hemos reducido otro tipo de efectos que nosotros generamos en el medio ambiente en nuestro día a día, pero ahora, si bien eso se ha reducido, ahora hemos aumentado a otro tipo de consumo e impactos en otros sectores. Entonces, ¿qué es el consumo responsable, no? Si estamos hablando que son conductas y hay impactos, ¿qué debemos entender por consumo responsable desde el enfoque de la protección al consumidor? Pues es que es un cambio en la forma en que yo vengo consumiendo, en la forma en la que yo vengo adquiriendo, buscando información de productos y servicios. Yo con esta información y con este cambio de conducta modifico hábitos de consumo a necesidades que realmente son reales, o sea, recordemos, al inicio de la pandemia, ¿no es cierto? ¿Qué fue lo que todos fuimos a comprar? O la mayoría de gente fue a comprar y se agotó. No solo en Perú, ¿eh? No nos sintamos mal. Fue en todo el mundo. Fue el papel higiénico.
Luego de papel higiénico vinieron productos de primera necesidad, especialmente, por ejemplo, para menores de edad, los pañales, los geles, los alcoholes, artículos de protección, ¿no es cierto? Todo el mundo lo comenzó a comprar masivamente. Esto realmente representaba un riesgo real, una necesidad real. No necesariamente, sin embargo, evidentemente hubo un tema de racionalidad en este tipo de conducta que en realidad era más irracional en la elección de los consumidores. Entonces, en el consumo responsable, ¿no es cierto?, es modificar nuestros ámbitos de conducta a necesidades reales que tenga y obviamente oriento esas decisiones de compra, ¿no es cierto?, a cadenas de suministro que eviten impactos negativos en el ambiente y en la igualdad social. Ustedes dirán, pero en la igualdad social, ¿cómo así? O sea, es el impacto en el medio ambiente. Bueno, no usar más cartones, plásticos, etc. O que me vengan a escoger el proveedor con los empaques, ¿no?, que sean más amigables al medio ambiente. Y la igualdad social, bueno, porque cuando hacemos estas compras irracionales en masa, generamos impactos también en, por ejemplo, poblaciones vulnerables. Recordemos, tal vez alguno de ustedes habrá visto el caso de esta señora en los Estados Unidos que evidentemente era una persona que tenía ingresos bajos, ya la economía estaba golpeada como en todos nuestros países, y ella no fue al supermercado a comprar unos pañales en la talla de su bebé, que era todavía muy, muy pequeño, pocos meses de nacido, y no encontró ningún pañal. Y los pocos pañales que habían, que tal vez estaban, y ni siquiera eran de la talla del bebé, estaban mucho más caros. ¿Por qué? Porque al generarse escasez de los productos y servicios, los productos aumentan, ¿no es cierto? Los productos finalmente aumentan en precio. Entonces, esto genera algún tipo de inequidad y mayor brecha y distancia entre estas poblaciones que finalmente pueden verse, pueden impactar este tipo de decisiones de otros consumidores respecto de la provisión de sus necesidades. Pero, y entonces, ¿cómo es que debemos ver este tema en el mundo? Esto solo es un tema de Perú, esta señora viene a hablarnos de un tema que solamente se trata aquí. No, y para ello vamos a ir viendo algunas imágenes, ¿no? Todas las cosas y decisiones, como les decía, que nosotros tomamos en el día a día, esto más que nada, especialmente en el pre-COVID, ¿no? Ahora, como les digo, en la época COVID es otro tipo de efectos, ¿no? Pero en la época pre-COVID, todo eso, todas nuestras decisiones generaban, ¿no es cierto?, también una consecuencia. Y ahí vemos, ¿no?, todos los desperdicios de, ya sea de alimentos, residuos, ¿no es cierto?, que nosotros generábamos al momento de generar o tener nuestros hábitos de consumo, ¿no? Tanto en productos alimenticios como los productos que compro en internet, etcétera, ¿no? El uso de los plásticos, ¿no? Por algunos enfoque en el modelo de negocio para brindarle, ¿no?, mayor calidad y estándares hasta de cierta ¿no?, de rangos top en algunos modelos de negocio, pues se utilizaban determinadas señas o determinados protocolos que hacían una garantía de que esto era un servicio súper especial, ¿no es cierto?, de prestigio, y se utilizaba para ello, para poder darle ese toque adicional a algunos productos que no eran necesariamente amigables y de impacto positivo para todos los ciudadanos. Y por ejemplo, el uso de plástico era uno de ellos, ¿no es cierto? Me redujo los costos de transacción respecto de la fabricación o producción de algunos productos, y el acceso a más personas, pero evidentemente genera un impacto también para la demás sociedad, porque finalmente ese desperdicio va a un sitio. Eso no es que se esconde, lo tiro al tacho y yo me olvido. No, eso va a un sitio y genera un impacto también luego en el ciclo de vida de este tipo de productos y en el ciclo también de poder generar o tratar estos desperdicios. El comercio electrónico ya en el tiempo pre-COVID venía creciendo muy fuerte. Tenemos sectores como el retail, el sector de ropa, de productos para el cuidado personal, los productos también electrónicos que de por sí ya se estaban moviendo en billones, de cierto, a nivel mundial, en billones de dólares que se movían a través del comercio electrónico. Pero esto también ha generado impactos, y especialmente en la época COVID, como les decía, especialmente en los periodos de aislamiento social obligatorio, donde muchos
muchos consumidores, por no salir teniendo las previsiones del caso, buscaban también plataformas de comercio electrónico o a través de proveedores que también tuvieron la iniciativa de comenzar a brindar sus productos y servicios, no necesariamente a través de estas plataformas, a través de las redes sociales, a comenzar a comprar online. Y evidentemente este tipo de sector también genera impactos en el medio ambiente, en la forma en la que vivimos, no solamente como vemos en imagen en los empaques y en los residuos que se generan, sino también en el mismo transporte, ¿no es cierto? El transporte que a veces se utiliza, sabemos que estamos hablando de que son, por ejemplo, vehículos híbridos, utilizan electricidad, utilizan gasolina, utilizan petróleo, ¿no es cierto? Todos los despachos se programan de tal manera que sea efectiva la entrega, o hay algunos que no se entregan y tienen que volver un segundo o una tercera vez a poder entregar el producto. Son amigables con el medio ambiente en su propia cadena de logística, ¿no es cierto? Esta es información que tal vez en estos momentos que todavía estamos en la pandemia, todavía no reflexionamos mucho sobre ellos, pero ya existe una generación ahora que está en crecimiento, que sí los está incorporando dentro de las preferencias y las próximas elecciones que van a tener. Entonces ahora es el momento de tomar conciencia y, de ser el caso que soy un emprendedor, un proveedor, ¿no es cierto?, comenzar a pensar cómo es que yo posiciono mis productos, evidentemente que sean de calidad, ¿no es cierto?, y pueda agregarle ese plus a la competencia, a mi competencia que tengo hacia los consumidores, pero que también los consumidores se den cuenta que esa información debería estar a su disposición, y si no lo encuentran, pues entonces hay que buscar opciones que sean mucho más amigables con el medio ambiente. Y sobre esto, ¿no es cierto?, los empaques que no solamente vienen a través del comercio electrónico, porque me compré una computadora, porque me compré un celular, porque me compré un juego, sino también los empaques que vienen de los alimentos, y esto es algo súper importante, y qué es finalmente lo que se puede reciclar y qué es lo que no se puede reciclar, y tener en cuenta que el delivery o la entrega de productos evidentemente genera mayores impactos negativos cuando estamos hablando de traslados internacionales, si viene por avión, si viene por barco, ¿no es cierto?, cómo es que se entrega a una entrega, por ejemplo, local. Y es por ello que hay muchas iniciativas donde vemos empresas que ahora están produciendo este tipo de empaques que son mucho más amigables, y en este tiempo de COVID se ve que las preferencias de los consumidores tienden a hacer a buscar esta información, y yo en unos momentos les voy a dar información muy importante de lo que pasa en Perú. Y respecto de la ropa, ¿no? La ropa también genera este tipo de impactos, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, en este ejemplo del 2017, que con 2.700 litros de agua se puede fabricar o se requieren para poder fabricar una camiseta, un polo. 2.700 litros de agua, ¿no es cierto? Que esto es el consumo suficiente de una persona por 2,5 años. O sea, estamos hablando, ¿no es cierto?, de que en esta pandemia necesitamos agua. Es una de las recomendaciones, mantener la higiene constante, ¿no es cierto? Estarnos lavando las manos, ¿no?, constantemente para evitar el contagio, o si yo, por ahí que me salpicó alguna de esta enfermedad, el virus, pues lavarme las manos para yo, evidentemente, evitar contagiar a otros o contagiarme yo, ¿no es cierto? Pero estamos viendo de que uno de los elementos esenciales para cumplir con esta pandemia en etapa pre-COVID, ¿no es cierto?, estamos viendo el gran uso, ¿no es cierto?, intensivo de agua para poder fabricar, ¿no es cierto?, este tipo de piezas y de ropa, y que finalmente en muchos casos ahora, ¿no?, los ciclos de fabricación de la ropa ya no son en el año 2 o 3, sino ahora son microciclos, ¿no? En 3 meses ya estamos en fabricación y compra de los productos, ya sea vegetales y animales, para fabricar, bueno, si estamos hablando de algunos temas orgánicos, para fabricar los productos, y obviamente estoy comprando en varios y distintos países para poder fabricar este tipo de productos, y eso genera mayor intensidad en la producción, ¿no es cierto?, de estos productos, pero también en la necesidad, me refiero a las materias primas, y luego también intensidad para la fabricación, ¿no es cierto?, del producto final.
y que eso finalmente, que no solamente pasa en la ropa, sino también en los alimentos, genera esos impactos y tal vez restricciones, ¿no? O aumento de las brechas de acceso a este tipo de productos y servicios para otras personas que se encuentran en mayor estado de vulnerabilidad. Por eso decíamos que no solamente el consumo responsable es un tema del impacto al ambiente, sino que también genera y puede generar desigualdad social. Entonces, ¿y de dónde sale todo esto? Pues de todo esto, en realidad, se ha generado muchos pactos internacionales a través de cooperación internacional, muy discutidos en algunos casos, ¿no? Que algunos países han adoptado, otros países no, que hay una discusión porque evidentemente este tipo de decisiones sobre el consumo responsable sostenible tiene un impacto en los sectores y especialmente en algunos que son mucho más intensivos o tienen mayor sector productivo, mayor actividad empresarial en este tipo de sectores de alimentos, de ropa, etc. Y evidentemente hay muchos países que podrían ver a través de estas decisiones afectados a sus sectores. Sin embargo, ¿no es cierto? Existen algunos estándares que sí es bueno que nosotros conozcamos y sobre eso comencemos a construir, ¿no es cierto?, cómo es que nosotros vamos a tener un consumo responsable. Entonces, uno de ellos, y es de los más importantes, son los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, ¿no? Como ustedes pueden ver ahí, hay 17 objetivos, ¿no? Desde eliminar o poner fin a la pobreza, generar mayor igualdad entre las personas, tener un compromiso de paz, pero tenemos uno súper importante y relevante que marca la pauta no solamente la protección al consumidor, sino el tema que tratamos hoy del consumo responsable y es el objetivo 12, que es la producción y consumo responsables que fomente el uso eficiente de los recursos, la eficiencia energética, infraestructuras sostenibles y facilita el acceso a los servicios públicos, empleos ecológicos y decentes y una mejor calidad de vida para todos. Es evidentemente una directriz sobre promoción del consumo sostenible que se desarrolla a partir de este objetivo y tiene lineamientos muy claros y acciones específicas que se pueden incorporar dentro de los marcos regulatorios de los países, ¿no es cierto? Ya sea a través de la regulación o también a través de iniciativas que promuevan un cambio, evidentemente, en las propias sectores productivos como también en los ciudadanos. Entonces, existe un marco en el cual existen estos lineamientos, ustedes pueden poner en cualquier buscador de internet objetivos de desarrollo sostenible, ustedes van a obtener la página de Naciones Unidas y por cada objetivo están las directrices, los lineamientos y qué actividades se pueden ir incorporando para poder sumarnos a este tipo de cambio. Y para ello, ¿no es cierto?, estos objetivos de desarrollo sostenible tienen detrás, ¿no es cierto?, evidentemente mucha información y data. No se toma ningún objetivo o una decisión de política pública simplemente porque me parece que es un tema que me interesa, que es un tema de moda. No, tiene que haber un sustento y una justificación y más aún, como les decía, si es que un país va a optar por una regulación o por algún tipo de intervención que va a afectar, ¿no es cierto?, a su entorno económico. Entonces, hablando de cada año se desperdician 1.300 millones de toneladas de alimentos. 1.300 millones de toneladas de alimentos, estamos hablando a nivel mundial y en época de pre-COVID. Y esto, ¿no es cierto?, es un tema que debemos tener muy en cuenta porque estamos hablando de casi 2.000 millones de personas padecen de hambre y desnutrición. Podríamos, evidentemente, con esos 1.300 millones de toneladas de alimentos que se desperdician, evidentemente poder cubrir esas necesidades. Y ustedes dirán, pero ¿cómo es que se desperdician los alimentos? Porque los supermercados, los mercados tienen que estar llenos, ¿no es cierto? Hay una gran producción intensiva, especialmente en temas de agricultura, ¿no es cierto? Que genera, por ejemplo, este tema de los terrenos que a veces se trafican de manera ilegal, etc., desplazando a poblaciones, etc., y evidentemente se utilizan para la agricultura y ¿por qué es tan intensiva? Porque necesitamos tener los supermercados llenos de estos productos, ¿no es cierto? Pero estos productos no necesariamente se colocan, no todos los consumidores compran este tipo de productos. Entonces se genera, y esta es una mirada global, 1.300 millones de toneladas de alimentos que se desperdician.
Y a la par estamos viendo, ¿no es cierto?, ya dejando de lado las personas que sufren o padecen de hambre y desnutrición, tenemos que 2.000 millones, ¿no es cierto?, a nivel mundial de personas, es un estimado, son obesas o tienen algún tipo de sobrepeso. Que allí también muchos estados se han volcado hacia la promoción de la alimentación saludable y en algunos de ellos, por ejemplo, como Chile, como Perú, hemos optado por tener recomendaciones mucho más precisas para alertar y advertir a los consumidores respecto de la presencia de azúcares, grasas saturadas o sal o sodio en los productos con las advertencias publicitarias que son los octógonos. El 22% del sector alimentario representa alrededor de, en el sector alimentario representa alrededor del 22% de emisiones totales de gases de efecto invernadero, ¿no? Como les decía, ¿no es cierto? En el tema de alimentos, que no solamente es la agricultura, sino también evidentemente estamos hablando del ganado, este tipo de actividades genera un 22% de emisiones totales de efecto invernadero y solamente el 3% del agua del mundo es potable y los humanos la consumen más rápido de lo que la naturaleza demora en reponerla. Y por consumo, ¿no es cierto?, de los humanos no estamos refiriendo solamente a los que consumen agua, que me tomo botellita, no, sino que son para esas actividades que les comentaba que tienen que ser intensivas para poder ¿no? Cubrir la necesidad de los consumidores. El tema ahí ¿es una necesidad real? Eso es lo que deberíamos analizar. Si todas las personas utilizaran bombillas de bajo consumo, el mundo ahorraría 120.000 millones anuales, ¿no es cierto?, de dólares. Aquí es algo súper importante y especialmente en estos momentos de aislamiento social obligatorio, ¿no es cierto?, volcarnos ya que estamos más tiempo en casa y tal vez vamos a mantener este tipo de costumbres un poco más en el tiempo, es cierto, tenemos que salir a trabajar, tenemos que ir a hacer nuestras actividades, pero igual todos estamos igual conscientes de que el riesgo sigue en la calle, o sea, vamos a salir porque tenemos la necesidad, pero igual vamos a regresar a casa y evidentemente vamos a preferir seguir y mantenernos en casa y si simplemente tuviéramos un uso de este tipo de productos que son mucho más amigables con el medio ambiente y que generan menos consumo de energía, pues podríamos tener un ahorro en casa. Y esto de acá, ustedes dirán, pero ¿yo cómo puedo identificarlos? Bueno, en Perú hay una regulación en el cual los productos electrónicos tienen que tener una etiqueta de eficiencia energética. Los que tienen el color verde, ¿no es cierto? Porque salen todos los colores hasta el rojo. Los que tienen el color verde son los que son más eficientes. Quiere decir de que me va a impactar en un menor consumo, ¿no es cierto?, de energía eléctrica, pero los que tienen o están más en el rojo, ¿no? Quiere decir de que consumen mucho más. Entonces, esos productos, nuevamente, así como las advertencias en lo que es alimentos, hay este tipo de etiquetas que me informan a mí qué productos pueden ser mucho más amigables con el medio ambiente y evidentemente cuidar mi economía. Y estamos hablando que el 20%, la quinta parte del consumo global de energía en el 2013, ¿no es cierto?, provino de fuentes renovables. Quiere decir de que esta cifra debe haberse movido ya para el 2020, debe ser mucho mayor, pero igual ese tipo de cambio en la forma en la que se proveen este tipo de energías ahora a unas más renovables no vienen solamente por iniciativas de la industria, sino por las propias preferencias de los consumidores. Y esto es algo súper importante. Nuestras elecciones terminan haciendo el ajuste o los cambios que se dan en el mercado. ¿Y qué pasa en el Perú? En el Perú pues tenemos un ente rector que ve este tipo de temas y en este caso es el Ministerio del Ambiente, que es el organismo rector del sector ambiental que desarrolla, dirige, supervisa y ejecuta una política nacional del ambiente. Ellos actualmente ya están trabajando en una política y un plan, ¿no es cierto?, ya para articular con los demás sectores que de por sí ya se viene haciendo un trabajo para poder evidentemente cumplir ese objetivo y esa orientación de tener, ¿no es cierto?, un impacto positivo en el ambiente. Asimismo, ¿no es cierto?, cumple la función de promover la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales, la diversidad biológica y las áreas naturales protegidas. Y en el tema de la diversidad biológica es súper importante porque ustedes saben de que el Perú es uno de los países que tienen mayor tipo de diversidad, ¿no es cierto?, biológica, así como también tenemos nuestra gran diversidad cultural, pues hay una gran diversidad biológica que debemos proteger.
Y evidentemente en lo que respecta a consumidores, estamos hablando que la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor, que es el INDECOPI, ejecuta o ejerce las atribuciones y funciones que le encarga las leyes para poder velar por el cumplimiento del Código de Protección y Defensa del Consumidor. Y es en este Código de Protección y Defensa del Consumidor donde tiene como un mandato de política la promoción en los consumidores de sus cambios de hábito y de conducta orientados a un consumo responsable. ¿Y cómo lo hace? Pues a través del código hay una política nacional de protección del consumidor, un plan nacional de protección al consumidor, ambos aprobados en el 2017 y que está o toma como base las directrices para la protección del consumidor de Naciones Unidas. Todos estos documentos a su disposición en nuestras páginas web, tanto del consumidor.gov.p como el portal del INDECOPI, y evidentemente a través de estos objetivos y estas políticas y estas normativas nosotros podemos llevar a cabo este tipo de acciones. ¿Y cómo las aterrizamos en el Plan Nacional de Protección del Consumidor? Pues ustedes pueden ver que ese plan tiene 4 ejes y nosotros para estos temas trabajamos específicamente, ¿no es cierto? Y en esta capacitación se materializa en el eje 1, que es de educación, orientación y difusión. Pero también intervienen los otros ejes. Y ustedes dirán, ¿pero cómo? En lo que es protección de la salud y seguridad, por ejemplo, hay algunos productos que eventualmente me pueden ofrecer y que no representa aparentemente ningún riesgo a mi seguridad y sin embargo sí tienen un riesgo, ¿no es cierto? Productos que se rompen, que no duran, ¿no es cierto? O no tienen una garantía conforme a la ofrecida en las condiciones inicialmente ofertadas por el proveedor, que puede finalmente generar impactos negativos en mi salud, en mi integridad. Y ese tipo de productos no deben, ¿no es cierto?, ser comercializados dentro de nuestro territorio nacional. Tiene tanto una parte precautoria de protección de la salud, seguridad de los consumidores, pero también identificar estos productos que evidentemente al momento de desecharlos, ¿no es cierto?, porque ya no me sirven, porque son inseguros, también ver cómo es que yo puedo tratarlos, pero también evitar que nuevamente este tipo de productos ingresen. Y en lo que es fortalecimiento del sistema, que es este Sistema Nacional Integrado de Protección al Consumidor, pues es en esta articulación que se tiene que hacer con el ente rector, que es el Ministerio del Ambiente, para evidentemente ver cómo se trabaja desde el enfoque del consumidor todo lo que es la internalización dentro de los modelos de negocio y los cambios de conducta en los consumidores del consumo responsable. Y lo que es mecanismo de prevención y solución de conflictos podría ser que, por ejemplo, pues una empresa que viene y me está diciendo de que es responsable con el medio ambiente, que utiliza, ¿no?, productos que impactan positivamente al medio ambiente, pues no lo es y me engañó, me dio información que era falsa. Pues allí entonces ponemos a su disposición estos mecanismos para que evidentemente puedan tener eventualmente una solución con los proveedores y poner en conocimiento de la autoridad este tipo de conductas que no solamente impactan al consumidor y su confianza respecto de la información que le dan, sino que también impacta en la competencia, porque hay otros competidores que por ahí sí cumplen y que sí están invirtiendo en estas nuevas tecnologías, en incorporar esto en sus procesos de logística o de producción de productos, pero otro, ¿no es cierto?, que no está cumpliendo, pues obtiene una preferencia de forma indebida y afecta la competencia de este proveedor. Así que sí es importante, ¿no es cierto?, estos temas y hay que permitir a los consumidores poder tener una vía y un canal para que pueda brindarnos estos reportes y se pueda tomar acción. Nosotros en Decopi promovemos algunas líneas, tanto en la línea de consumidor como de los proveedores, para que se puedan promocionar este tipo de conductas amigables con el medio ambiente, de consumo responsable. Y para ello tenemos un concurso que se llama Primero los Clientes, ¿no?, que busca premiar cuáles son los proveedores que en distintas categorías tienen una iniciativa potente de alto impacto para los consumidores, y hay una categoría que es del consumo responsable, en donde por ejemplo se han premiado algunas empresas que permiten utilizar vestidos de fiesta, de novia, ¿no?, que tú puedes finalmente alquilar, ¿no es cierto? Y no tienes que estar comprándote para cada evento un vestido, sino puedes alquilarlo y evidentemente hasta te hacen los ajustes, ¿no es cierto? Es mucho más barato y tú puedes evidentemente estrenar
un vestido cada vez que vas a una reunión. Lo mismo se hizo premiando a un proveedor en Ica que presentó una iniciativa con la cual hacía lavados de autos con productos que no... que eran amigables con el medio ambiente, que no eran tóxicos, además de que había llegado a tener una técnica de presión que utilizaba menos agua para poder limpiar los vehículos, y así se presentan un montón de iniciativas, y si aquí hay algún proveedor que ya está incorporando este tipo de iniciativas para sus proveedores, puede participar en este concurso. También se promovió una hackathon de consumo responsable en el 2019, y en esta hackathon que albergó y se trabajó con la Municipalidad de San Borja y se albergó un montón de chicos, de jóvenes que querían promocionar, ¿no es cierto?, y ver qué soluciones ellos podían dar como consumidores para poder fomentar el consumo responsable. Se hicieron prototipos de juegos, ¿no es cierto?, de computadora, para que los chicos puedan aprender qué es consumo responsable, qué tan valioso o no es reciclar, ¿no es cierto?, con recompensas, como también aulas virtuales, hasta se hizo una aplicación, no en prototipo, evidentemente, porque una hackathon es de 2 días, no te da el producto final, pero por ejemplo que tú escaneabas los códigos de barra y te daba la información de cuántas calorías tenías, de azúcares, de una manera sencilla, simplemente mostrándote cucharitas, ¿no es cierto?, que en las cuales te representaba el azúcar, como el tema de, por ejemplo, cuánto de harinas tenía, mostrándote panes, ¿no? Entonces, de una forma sencilla, ¿cierto? Te iban mostrando, ¿no es cierto?, cuál era la presencia de mayores productos que impactaban de forma positiva al medio ambiente. Y con proveedores también se trabajó una manual de buenas prácticas bodegueras que se encuentra libre en la página web, y ahí uno puede encontrar que este producto que se hizo con el Ministerio de la Producción tiene una parte de gestión responsable para las bodegas, ¿no es cierto? El gremio de bodegas en el Perú es muy fuerte y trabajó este manual y en el cual incluye la gestión responsable para poder reciclar los productos de las bodegas. Entonces hay todo un cambio, ustedes ven, ¿no?, desde la participación activa de los ciudadanos en la hackathon, que es libre, ¿no es cierto?, chicos que vinieron jóvenes y que decían yo quiero generar un cambio, y esos chicos que quieren generar un cambio están buscando nuevos productos y nuevos servicios que sean amigables con el medio ambiente. Empresas, ¿no es cierto?, que pueden postular y que presentan sus iniciativas para que sean reconocidas y que evidentemente sus productos, ¿no?, además de ser de prestigio, ser top, también no puedan tener ese sello de un impacto positivo, ¿no es cierto?, y de consumo responsable en las conductas de los consumidores, que finalmente los van a preferir, ¿no es cierto?, los van a elegir por ello. Pero también de gremios, ¿no es cierto?, que han identificado, ¿no es cierto?, similitudes en su cadena de negocios, de producción, en este caso, bueno, de las bodegas, cómo es que ellos pueden perfeccionar una estrategia de negocio y perfeccionamiento dentro de su ámbito local, pero incluyen, ¿no es cierto?, y está dentro de la gestión responsable cuáles son esas medidas que ellos deben tomar, y este manual, ¿no es cierto?, se está viniendo y capacitando a los bodegueros para que ellos puedan incorporarlo en sus actividades del día a día. Pero justo les decía, ¿no? Este tema del consumo responsable lo que busca es cambiar esas conductas. ¿Y cuál es la foto del Perú? Es importante que conozcamos qué pasó en el Perú en los resultados de la encuesta nacional urbana en materia de protección al consumidor de 2019, y pudimos ver en los consumidores que ya existen cambios y preferencias, ¿no?, respecto de sus decisiones de consumo. Entonces estamos viendo, ¿no?, que cuando ante la pregunta, ya que eran varias, del consumidor responsable, ¿no?, siempre y casi siempre el 59% o casi el 60% prefiere comprar productos de fabricantes que no contaminan el ambiente. 59.5% es un número súper alto. Y estamos hablando que es cierto, es en época pre-COVID, pero ahora que tenemos mayor información a través de las páginas web, pues podemos tener información y acceso a cuáles son los que son y te ofrecen opciones mucho más saludables y obviamente de impacto positivo al ambiente. Los consumidores están buscando información. 64.1%
señala que siempre y casi siempre ahorra energía y electricidad. Esto es algo importante, quiere decir que no es solamente que no uses, ¿no es cierto?, menos electricidad, etc., sino que también busque productos que sean eficientes, ¿no es cierto?, energéticamente. Recordemos la etiqueta que les comentaba. 79.8% señaló que cuide el agua y no gasta agua por gusto, ¿no? Eso de que te lavas los dientes con el caño abierto, ¿no es cierto? Y no lo cierras, que te estás jabonando en la ducha y el agua corre, etc. Son conductas en tu casa que uno puede incorporar para poder reducir el uso del agua. Y eso estamos hablando en las condiciones en las cuales tenemos acceso al agua. Hay otras poblaciones que no la tienen y en estas recomendaciones para poder cumplir con los pedidos de limpieza, ¿no es cierto?, para poder mantener un cuidado y mitigar los riesgos del COVID, pues evidentemente se ha tenido que generar otros costumbres y otros hábitos para que podamos cumplir con ello y evidentemente garantizar este cuidado. 43% separa la basura en vidrio, plástico, papel y productos orgánicos. Ojo que, nuevamente, estamos en una encuesta nacional urbana, ¿no es cierto? 43% es un número interesante que evidentemente tiene que ir aumentando, debemos separar nuestros productos. ¿Por qué? Porque al momento de poder tratar estos residuos, ¿no es cierto?, podemos eventualmente identificar cuáles son los que les puedo dar una segunda vida, cuáles no, ¿no es cierto? Y evidentemente facilitar la vida también de este tratamiento de estos productos, además de que nosotros también podemos, con esa visualización de cuáles son los tipos de residuos que voy generando, también generar un cambio de actitud. 45.5% usa productos que no dañen el ambiente y 33.9% de los encuestados señaló que reusaba o reutilizaba los productos. Podemos ver que por rangos de edad, ¿no es cierto?, respecto de preferir comprar productos de fabricación que no contamina el ambiente, ¿no es cierto?, vemos que los adultos jóvenes, ¿no?, en un 60% señalan que prefieren hacer estas compras. Los jóvenes todavía están en un 53%, los adultos intermedios o mayores vemos que hay un 61% que van también buscando esta información, así que tal vez lo intensivo es comenzar a trabajar con los jóvenes para que evidentemente puedan conocer cómo identificar, ¿no es cierto?, estos proveedores que finalmente les brindan este tipo de opciones. Ojo que estamos hablando del porcentaje de encuestados, ¿no es cierto?, que fueron alcanzados por la encuesta, no es que sean todos, ¿no es cierto? Y si dividimos estas respuestas, ese 59.5 en género, vemos que van más o menos igual, ¿no? Tanto los masculinos, el género masculino como el género femenino de las respuestas brindadas en esta encuesta, vemos que están entre un rango 57 y 61% que prefiere comprar a estos fabricantes, proveedores que no contaminan el ambiente. Lo mismo vemos en ahorros de energía, vemos que, ¿no es cierto?, no hay tanta diferencia, 64-63% de mujeres y hombres señalaron que ahorraban energía. Vemos que en los adultos mayores este tipo de conducta es mayor, tenemos un 73%, en los jóvenes todavía estamos en un 51%, ¿no?, tanto jóvenes como adultos jóvenes. Entonces ahí también hay, ¿no es cierto?, una oportunidad para que se pueda trabajar de manera efectiva con ellos, con información, ¿no es cierto?, que aterrice a su perfil, ¿no es cierto?, porque esto no es, a veces uno piensa que con una sola campaña general yo cambio conducta. No, a veces hay que trabajar estas campañas y aterrizarlas a, ¿no es cierto?, a los perfiles a los que yo quiero llegar. Lo mismo con el cuidado del agua, no gasta el agua por gusto. Vemos que estos porcentajes aumentan, ¿no? 79% del sexo masculino señala que evidentemente cuida el agua. En el caso del consumo de este uso para las mujeres es del 80.5%. Y vemos también que son porcentajes altos tanto en jóvenes, adultos, jóvenes, intermedios y mayores. Sobre separar la basura, ¿no?, en este caso cae a 43%. Vemos que los adultos, intermedios y mayores han señalado que sí hacen este ejercicio. Hay que hacer un ejercicio aún mayor con los jóvenes para que puedan adoptar esta conducta. Los que usan productos que no dañen el ambiente, que vamos nuevamente, ¿no es cierto?, un 45.5%. Vemos, ¿no?, que los adultos, intermedios y mayores siguen manteniendo ese mayor porcentaje respecto de las respuestas de los encuestados y hay que hacer todavía un trabajo mayor con jóvenes y adultos jóvenes.
Y respecto al reuso de los productos, vemos que, ¿no es cierto?, en lo que es adultos intermedios y mayores, tenemos un 37% de resultados positivos que dice que sí, los reutiliza, y en los adultos jóvenes todavía, ¿no es cierto?, ese número es menor, y aquí un dato interesante es que los jóvenes han señalado que ellos en un 32% sí hacen esta reutilización, ¿no es cierto?, pero todavía, ¿no es cierto?, el 33% es un porcentaje todavía bajo, podríamos llegar tal vez al porcentaje anterior, ¿no es cierto?, que llegamos a un 40% si es que generamos una estrategia que evidentemente vincule tanto el uso de productos que no generen estos impactos negativos como también esos productos que eventualmente yo les puedo dar una segunda vida, tal vez una recomendación, ¿no es cierto?, y decir, mira, esto luego que termines de usarlo, ¿no es cierto?, no lo botes, puedes utilizarlo para esto, por ejemplo, ¿no? Puede ser una buena práctica. Y en estilos de vida, ¿no? Vemos de que hay en los encuestados de esta encuesta nacional 2019, de que el 60.6% señaló que llevaban una alimentación balanceada, un 40% señaló que hacía ejercicio y un 34.7% señaló que caminaba o manejaba en bicicleta en vez de usar auto, taxi o bus. Evidentemente esto, nuevamente, debe haber cambiado, es cierto, ahora en los fenómenos del aislamiento social obligatorio, especialmente porque como hemos estado en casa, pues hemos consumido más cosas de casa, ¿no es cierto? Nos hemos volcado un poco más a preparar cosas, entre comillas, más sanas, ¿no es cierto? Han habido varias actividades que han estado suspendidas, recién hace poco es que ya se ha liberado, ¿no es cierto?, el tema de los restaurantes, entonces tal vez esta cifra, ¿no es cierto?, puede haber cambiado en estos 3 meses y tal vez se pueda llegar a un porcentaje mayor de consumidores que ahora sí han incorporado, ¿no es cierto?, una costumbre de tener una alimentación más balanceada, más sana, más saludable. Pero vemos por el otro lado que todavía hay consumidores que dicen que hay un 4.4% de consumidores que todavía fuma, que ingiere bebidas alcohólicas en un 5% y un 14% que se medica sin receta. Ojo con este tema, ¿no? Siempre es bueno ir, ¿no es cierto?, donde un profesional de la salud para que pueda decirme qué tipo de medicamento puedo o no puedo tomar, ¿no? Y no automedicarme. Entonces ya para ir terminando, ¿qué puedo hacer entonces? Tengo toda esta información, toda esta data que finalmente me están brindando, ¿no es cierto?, que hay regulación internacional, hay regulación en el Perú, hay estos ejemplos que me han dado aquí, cómo impactan no solamente un tema del medio ambiente, sino que también a reducir las brechas de desigualdad social en esas elecciones que yo finalmente hago en el día a día. Pues nuevamente volvemos a un cambio de hábito, a un cambio de conducta, a un cambio de actitud, ¿no es cierto? Y para ello, ¿no es cierto?, yo necesito información. Yo no cambio de conducta o de actitud, ¿no es cierto?, simplemente porque un día dije, bueno, ya hoy día quiero ser una persona B, ¿no es cierto? Ya no quiero ser la persona A, quiero ser la persona B. No, para eso primero tengo que informarme, ¿no es cierto? Y este tipo de charlas te puede dar el primer impulso para que se busque más información. ¿Y qué información yo debo buscar? Pues debo buscar información no solamente del producto en sí, sino qué está detrás, cómo es que llegó ese producto, ¿no es cierto?, a la tienda, al supermercado, al store online, a la plataforma, al aplicativo, ¿no es cierto?, por el cual yo busco ese producto o yo encontré ese producto. ¿Cómo es que está detrás el proceso de extracción, de producción del producto? ¿Cómo es que se distribuyó? Les contaba, ¿no? Genera más emisiones el transporte aéreo que el transporte, por ejemplo, eh, eh, marítimo, ¿no es cierto? Por ejemplo, el tema también de los impactos que puedo tener en la congestión, en el transporte en las ciudades, ¿no? Por ejemplo, el tema de los aplicativos, ¿no es cierto? De que hay una súper congestión por las motos, no sabemos si las motos, las motocicletas, ¿no es cierto?, que hacen este delivery, pues tienen un mantenimiento adecuado, así como los vehículos que algunas personas tienen y manejan, tienen que pasar, ¿no es cierto?, por una serie de supervisiones y inspecciones técnicas, revisiones técnicas. No sabemos si esos vehículos también están pasando ese tipo de revisiones, si las tienen al día y evidentemente los insumos que utilizan, en este caso la gasolina, el motor, pues está generando menos impactos al medio ambiente o no, ¿no es cierto? Ver, por ejemplo, si tienen opciones de bicicleta, por ejemplo, ¿no? Para poder hacer este tipo de reparto.
o de ser el caso, pues ver si es también es la propia cadena logística de reparto de la empresa o es tercerizado y así buscar información. Ustedes dirán, pero es que es mucho, pero es que es un cambio de hábito, es un cambio de conducta, ¿no es cierto? Y al final, cuando comencemos nosotros a buscar y generar, ¿no es cierto?, esa necesidad de conocerlo, poco a poco, ¿no es cierto?, van a haber iniciativas para poder hacer mucho más transparente esa información y con eso, finalmente, y vemos que todo es, ¿no es cierto?, un círculo, generamos conductas de consumo mucho más responsables. En la implementación, tener siempre presente las 4R, ¿no es cierto? Reducir, reutilizar, reciclar y revalorizar. Esto es algo súper importante que debemos tener presente. Reducir los consumos que sean a necesidades reales, reutilizar esos productos, ¿no es cierto? Puede ser a través de darle una segunda vida a un producto que ya utilicé, ya sea una ropa, los empaques, etc. O también, ¿no es cierto?, poder brindarlos a otras personas que eventualmente sí les pueden dar esa reutilización y lo necesitan, ¿no es cierto? Reciclar también es algo súper importante y allí simplemente poder tener estas conductas de separar, ¿no es cierto?, estos residuos que yo genero para poder permitir ese reciclaje, que no necesariamente lo hago yo, ¿no es cierto?, sino que evidentemente hay industrias que también pueden comenzar a activarse a través de el poder reciclar, ¿no es cierto?, y para ello generar conductas en que los consumidores faciliten ese reciclaje separando estos residuos que genero. Y evidentemente revalorizar, ¿no es cierto?, algunos productos y servicios que finalmente van a permitir esta activación, ¿no es cierto?, de este tipo nuevo de industrias. Entonces, como un consumidor responsable, ¿qué es lo que debo hacer? Pues comprar lo necesario. Leer las etiquetas de los productos para saber su composición y origen. Además, buscar información más atrás del sector, ¿no es cierto? Recordemos el tema del agua, los 2.700 litros, ¿no es cierto? De estas nuevas industrias, ¿no es cierto?, que promueven el consumo de alto o intensivo de ropa, ¿no es cierto?, el fast fashion, pues buscar detrás qué hay detrás de ese sector o ese producto en la fabricación del mismo. Priorizar los envases que puedan ser reutilizables y reciclables, ¿no es cierto? Y aquí hay muchas iniciativas de agencias de consumidor en el mundo en las que participamos y trabajamos, hacemos investigaciones y estudios en donde se han identificado algunos false claims o anuncios de que son amigables con el medio ambiente, que son orgánicos, etcétera, y no hay certificaciones, no hay nada para probar esa información. Entonces busquemos esa información, veamos las recomendaciones, ¿no es cierto?, cuáles son los comentarios de los consumidores, de otros consumidores que han tenido estas experiencias con estas empresas y veamos, ¿no es cierto?, y escojamos al mejor proveedor. Que se informe de las condiciones sociales o medioambientales en los que son producidos los productos que adquiere, o sea, yo buscar esa información, ¿no es cierto?, y yo poder ver si esa empresa es socialmente responsable o no. Evidentemente una gran empresa yo esperaría que sea así y puedo buscar más información. Tal vez va a ser más difícil en los pequeños negocios, las pequeñas empresas, ¿no es cierto? Pero igual una empresa que es transparente, se quiere posicionar en el mercado, quiere tener una alta reputación respecto de, ¿no es cierto?, de la competencia que tiene, va a facilitar esa información y va a ser transparente. El caso que les conté de este proveedor Emica, que es un taller pequeñito en el cual limpiaba los vehículos, su iniciativa la postuló en este concurso, ¿no es cierto?, primero los clientes y ahora él tiene una certificación, un reconocimiento del Indecopi, que es, ¿no es cierto?, un local, es pequeño, ¿no es cierto?, que fomenta el consumo responsable y obviamente le brinda este tipo de servicios a sus consumidores. Usas tu propia bolsa, eso es algo, un cambio de conducta básico, ¿no es cierto? Usemos nuestras propias bolsas. Ahora evidentemente hay unos incentivos regulatorios que te cobran, etc., pero en realidad, más que el cobro, no, nosotros utilicemos nuestras propias bolsas, nuestros carritos de compra, ahora que hemos tenido que estar saliendo a hacer compras mucho más voluminosas para que vaya duren todo el día. Compremos estos carritos donde pueden, bueno, caben más productos, pero evidentemente utilizo menos bolsas y más bien utilicemos las bolsas, ¿no es cierto?, de basuras que sí se pueden reciclar mucho más fácilmente. Y esto es algo que en épocas de pandemia cae muy bien, que es consume productos naturales y regionales, ¿no es cierto? Tratemos de buscar opciones mucho más saludables, productos que sean más orgánicos, que sean amigables con el medio ambiente y en este momento en que estamos enfrentando una crisis muy dura para nuestros sectores empresariales, nuestros proveedores, pues entonces
optemos por opciones que sean del Perú, peruanas, que nos están dando productos y servicios de calidad y evidentemente con ellos ayudemos a que obtengan liquidez, a que se reactiven y evidentemente lo que buscan todos, que se posicionen en el mercado y crezcan más. Entonces, hasta aquí es la exposición que yo les traía sobre el consumo responsable, ¿no es cierto? Veo que no me han pasado muchas preguntas, así que yo les quiero agradecer por haber estado aquí conmigo en esta exposición. Los invito, como siempre, a leer y afiliarse, adherirse, ¿no es cierto?, a los canales oficiales del Indecopi, que está en Instagram, en Twitter, en Facebook, y es Indecopi Oficial, ¿no es cierto? Ponen Indecopi Oficial y les va a salir. Hay otros usuarios, pero no son Indecopi Oficial con el check. Y ustedes se adhieren a Twitter, a Instagram, a Facebook, nuestro portal web del indecopi.gov.pe, donde está toda la información de los productos y servicios y toda la información respecto a protección del consumidor como sistema nacional integrado la encuentran en la página del consumidor, consumidor.gov.pe. Es una página que está destinada solamente a los consumidores con información de todas las entidades y sistemas. Van a encontrar el mapa de consumo donde están todas las entidades que le brindan o atienden orientaciones y reclamos de consumidores. Van a encontrar las directrices de Naciones Unidas, van a encontrar la política y el plan nacional, el Código de Protección al Consumidor. Toda la información está allí. Van a encontrar el portal de alertas de consumo que les comentaba por el tema de seguridad de productos y todo lo que ustedes van a buscar y necesitar respecto de cómo poder ser un consumidor empoderado y responsable. Así que con esto yo los dejo. Espero que les haya gustado y como siempre visítennos y síganos en nuestras redes para evidentemente conocer más consejos para ser un consumidor responsable.